Carta del apóstol Pablo a Timoteo. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 2, versículo 2. Esta es la primera enseñanza del día del Señor, 25 de enero de 2015. Continuando con nuestro tema sobre el método para ser discípulos, la estrategia de los grupos pequeños en las casas, hoy estaremos meditando en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, acerca de las características del discipulador, las características del maestro discipulador. Dice la palabra del Señor, capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Palabra de Dios. Amado Señor, hemos venido estudiando acerca de la obra de hacer discípulos, la misión que tú nos has dado, la comisión que nos has entregado, y como parte del ministerio de la iglesia hacia un mundo perdido y pecador. Permítenos, Señor, a través de la meditación en este texto, conocer más acerca de tu buena voluntad de predicar el Evangelio y de ir a ser discípulos. Señor, que podamos ser afianzados en nuestra fe, en el conocimiento de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, para que así el mundo conozca que tú eres Señor y Dios y Salvador. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Podemos sentarnos. El apóstol Pablo ha delegado a su discípulo Timoteo la labor de pastorear la iglesia en Éfeso. Pablo estaba encarcelado. Pocas posibilidades tenía de volver a Éfeso, y quizás ya se esperaba que pronto fuera a ser ejecutado por causa de su fe. Sin embargo, el carácter del apóstol Pablo le lleva a que él no mengüe en su preocupación por la iglesia. Vale la pena decir que el carácter del apóstol Pablo es el carácter mismo de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo no mengua en su preocupación por la iglesia del Señor. Y le escribe en esta carta muy personal. Es muy lindo cuando nosotros estudiamos en la división de los textos bíblicos, de los libros bíblicos, que estas se llaman cartas pastorales, cartas personales. No sé cuántos de ustedes recuerden haber recibido una carta, aún hoy en día en el sistema de Facebook, en el sistema de el correo electrónico, el email. Pues uno abre el computador y como que espera recibir una carta, ¿no? Las cartas son tan lindas. Entonces, y cuando dice alguien, mi querido hermano Héctor, por ejemplo, el pastor Sergio me escribe, amado pastorazo, ya me siento muy feliz cuando él me escribe, y aunque sea una pequeña nota, eso es algo muy lindo. El apóstol Pablo, de una manera muy personal, le escribe a su hijo Timoteo. Tú pues, hijo mío. Entonces Pablo tuvo hijos. Entonces Pablo fue casado. No, hermanos, es que amaba tanto a su discípulo Timoteo. Lo amaba tanto que él se permitía decirle hijo. Yo me imagino a Timoteo abrazando al apóstol Pablo como padre. Algo muy lindo, como padre espiritual, como un padre que coge a sus hijos, como un padre que enseña, como un padre que corrige, como un padre que estimula. Y estando el apóstol Pablo en la cárcel, le escribe a su hijo Timoteo. Imagínense esa carta tan especial. Ahora, el apóstol Pablo le da a su hijo Timoteo valiosas instrucciones
para que Timoteo pueda desarrollar ese ministerio que le fue delegado en la ciudad de Éfeso. Le escribe esa carta para que Pablo adquiera esas destrezas, o para que él sepa cómo fortalecer y darle crecimiento a la hermosa iglesia del Señor. Veamos algunas de las instrucciones, de los consejos que le da el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice versículo 9: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, Timoteo, hay una llama, hay un fuego consumidor dentro de ti, hay algo que te debe hacer, que te debe dar como estímulo, como fuerza, que te debe quemar, que te debe estremecer, y es la llama del poder del Espíritu Santo, del don de Dios, cuando el apóstol Pablo le impuso las manos para el ministerio. No dejes apagar esa llama, avívala día tras día. ¿Cómo lo vas a avivar? Con la oración, con la meditación en la palabra, con el servicio al Señor, con la pureza y la santidad. Luego dice: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez o un espíritu de temor. Estamos en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 6 al 9. El versículo 7 dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Sabemos por otros textos que el pastor Timoteo era muy tímido, posiblemente era temeroso, era timorato, en realidad era algo joven para el ministerio, entonces él tenía cierta timidez. Entonces el apóstol Pablo lo estimula y le dice: Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Aviva ese fuego, porque el Espíritu de Dios nos ha dado poder, nos ha dado amor y dominio propio. Entonces, aviva esa llama del fuego que hay en ti, del don de Dios, y esa llama te hará vivir sin timidez y te dará poder y amor y dominio propio. Luego dice: así que no te avergüences de dar testimonio. Imagínate, el apóstol Pablo conocía en lo recóndito que de pronto en esa timidez el apóstol Timoteo tenía timidez para presentar el evangelio, para predicar de Cristo y para hablar del apóstol Pablo. Pues claro, ir a hablar del apóstol Pablo, la gente le diría: pero ese tipo está en la cárcel, me han dicho que lo tienen preso allá en Roma, debe ser un terrible delincuente porque está preso, lo tienen pegado a un soldado romano y está a punto de ser ejecutado. Y el apóstol Pablo le dice: no te avergüences, ni de Cristo, ni de quien te enseñó, ni de mí, sino da el testimonio del Señor Jesucristo, da el testimonio. Entonces le sigue dando instrucciones: no tengas timidez, da el testimonio. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos tímidos, timoratos para ir a predicar el evangelio? A veces nos callamos de nuestra fe. Dice: ni tampoco de mí, que por tus causas soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Sufrimientos y sufrimientos. ¿Por qué el Señor nos llamó a eso? ¿Por qué no nos pasó de una vez a la gloria, abuelo? Él sabe por qué. Ahora, el apóstol Pablo le dice: mira, Timoteo, vas a tener sufrimientos por causa del evangelio. Mírame a mí, yo sufro por causa del evangelio, pero no me importa. El evangelio no vale. Entonces debes soportar esos sufrimientos. ¿Cuáles sufrimientos? Wow, el pastor Timoteo había sido injuriado por los efesios. No le reconocían su ministerio. El apóstol Pablo tenía que escribir esta carta para que él la leyera públicamente. Mira lo que dice el apóstol Pablo, el fundador de la iglesia. Esto es lo que dice el apóstol Pablo: él me ha autorizado a mí, yo sí soy pastor, yo tengo el aval del apóstol. Entonces, él soportaba sufrimientos. ¿Por qué? Porque al igual que Pablo lo aprendió, Timoteo aprendió de Pablo ese amor por la iglesia, ese amor por los santos creyentes. Entonces, imagínate cuando uno ama a una persona y esta persona le traiciona.
esta persona se vuelve en contra de uno. Eso es doloroso y produce sufrimiento. Yo he conocido pastores que han dejado el ministerio o que viven amargados en el ministerio porque sus ovejas no corresponden al amor que Él les da. Luego dice, porque Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Otra instrucción. Entonces tenemos la instrucción de avivar la llama, de no vivir en timidez, sino en poder, amor y dominio propio, en no avergonzarse del testimonio del Evangelio, en soportar los sufrimientos del Evangelio. Y ahora dice, nos llamó a vivir una vida santa. Timoteo, tú has sido apartado, separado para el Evangelio. Vive la vida del Evangelio. Santidad no es simplemente no pecar. Santidad no es simplemente que yo no adulteré, no robé, no forniqué, no maté. No, eso no es santidad. Yo conozco mucha gente que hace eso, que no hace cosas así tan terribles y no son santos. Santidad es vivir separado para Dios, es vivir en pos de Dios, vivir con la visión de Dios, con la identidad de Dios, con el corazón de Dios, vivir para Él. Sin aferrarnos, sin anclarnos a esta vida terrenal. Dios nos llamó a una vida separados, a una vida apartada para Él. Timoteo ha sido separado para el servicio de Dios. Vive una vida santa. No solamente en el hecho de no pecar, sino en ejercer el ministerio que le había delegado Pablo. El ejercer el ministerio que Dios nos ha delegado implica santidad. Muchas personas piensan que por no pecar ya son santos. No, hay que ejercer el ministerio. No basta con no pecar, no basta con buscar la pureza de nuestro ser, la santificación progresiva, sino que también en esa santificación progresiva el ministerio tiene un alto llamado. Y estoy hablando de mujeres también. El evangelismo no es dado solamente a los hombres. Ustedes, mujeres, pueden hacer mucha labor evangelística. Pueden ejercer ministerio enseñando a otras mujeres, enseñando a niños. Hay muchas formas en que ustedes pueden servir en el reino de Dios. Ahora, luego dicen que nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Ahora saltemos a los versículos 13 y 14. Dice, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina. Hablamos de santidad. Ahora el apóstol Pablo se mete más allá y dice, sigue el ejemplo de la sana doctrina. Parte de la santidad de la vida del creyente es seguir el ejemplo de la sana doctrina, o sea, obedecer a la palabra. Obedece a la palabra. Persevera en la sana doctrina. Para mucha gente, sana doctrina se limita a creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero no lo sabe ni siquiera declarar. ¿Usted cree en la Trinidad? Sí, yo soy de sana doctrina, yo creo en la Trinidad. Yo creo que Dios se manifestó en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué error! Ahí está diciendo que Dios no es trino, sino que está diciendo la doctrina de los Jesús solos. Nosotros creemos en Dios que es, ¿qué? Subsiste. Muy bien, que subsiste. Que existe en 3 personas, la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No un Dios, una sola persona que se manifiesta en 3 estados diferentes. Eso es lo que es los Jesús solos. Sí, yo creo en Dios que es trino. Él se manifiesta, es un solo Dios que se manifiesta en 3 personas. Esa es la declaración de los unitarios, la declaración de los modalistas. Entonces, ellos dicen que ese es el ejemplo de la sana doctrina, pero no, sana doctrina es todo el consejo de Dios, desde la misma creación. Hoy en día muchos evangélicos, muchas personas dicen ser de sana doctrina, pero hablan de una creación evolutiva, de que Dios creó en un sistema de evolución, que no fueron 6 días, sino que fueron 6 eras. Esto no es así, porque la Biblia es clara al decir que fueron 6 días. Entonces eso incluye la sana doctrina. Hoy en día muchos dicen que la salvación que Dios da se pierde. O sea, que el pecado es más poderoso que Dios. Los demonios son más poderosos que Dios. El diablo es más poderoso que Dios. Tú eres más poderoso que Dios porque tú vas a perder la salvación que Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es una falsa doctrina. Y el apóstol Pablo le dice, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Y los 5 puntos que nosotros como creyentes bautistas
creemos, valga la redundancia, son la sana doctrina del apóstol Pablo. El apóstol Pablo sistematiza el evangelio y enseña los 5 puntos que luego se llaman del calvinismo, porque fue Juan Calvino quien sistematizó teológicamente, quien ordenó teológicamente para un mejor entendimiento estos 5 puntos. Eso es sana doctrina. Toda la Biblia debe ser para nosotros sana doctrina, todo el consejo de Dios. Entonces sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Versículo 14: con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Qué consejo tan maravilloso. Cuida la preciosa enseñanza. ¿Por qué dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, cuida la preciosa enseñanza que yo te he dado, que se te ha encomendado. Porque nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente buscando a quién devorar. Entonces, una de las formas de hacer caer a los santos es desviándoles de la sana doctrina. De hecho, la historia de la iglesia así lo ha mostrado a través de los siglos. Los creyentes se han desviado, primero 1 milímetro, luego centímetros, luego metros, luego kilómetros, hasta cuando ya la iglesia, como sucedió en el siglo XVI, en 1517 ya la iglesia estaba totalmente pervertida porque se habían alejado totalmente de la palabra. Como el oriente está alejado del occidente, así se había desviado la iglesia de esa época de la santa palabra del Señor. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuida esa preciosa enseñanza, es un gran tesoro, no la descuides. Entonces esto es lo que el apóstol Pablo le ha venido dando como consejo. Ahora vamos a mirar qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo respecto de su oficio como discipulador. Y lo vamos a ver en 3 puntos. El primer punto es el esfuerzo del maestro discipulador. Dice el texto: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Esfuérzate en qué? En la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora el apóstol Pablo le transmite a su discípulo hijo un aspecto muy importante del ministerio cristiano. El ministerio cristiano es de esfuerzos. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Debemos entender bien que no es esforzarse para alcanzar la gracia. Allí el apóstol Pablo no le está diciendo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate para alcanzar la gracia. Porque si esto le estuviera diciendo, sería una terrible contradicción. Yo no me puedo esforzar para alcanzar la gracia. Humberto, yo quiero un regalo tuyo. ¿Yo me puedo esforzar para obtener tu regalo? No. El día que Humberto... ¿qué me vas a dar de cumpleaños? El día que Humberto me vaya a dar regalo de cumpleaños, no me lo va a dar porque yo soy muy buena gente con él, porque yo soy un buen amigo, ni siquiera porque yo soy un buen pastor. Y lo da porque quiere, por gracia. Yo no me lo puedo ganar. Si él dice: bueno, le voy a dar este regalito a él porque él se ha esforzado mucho en enseñarnos, entonces ya no deja de ser regalito, es un pago, es un premio. Me dan el regalo porque no me lo merezco. Decirle a un niño: mira, hijo, si tú te ganas el año, pues yo decirle a Salomón, cuando dice: Salomón, si tú te ganas el semestre, te voy a regalar una moto, te voy a regalar un carro. Eso no es regalo, eso es compensación por algo que hizo. Lo tremendo es cuando el hijo pierde el año, es un calavera, ha hecho cualquier clase de daños y yo más encima le regalo un carro. Eso sí es gracia. No se lo mereció, pero se lo regaló. Entonces debemos entender que el apóstol Pablo no está diciendo: esfuérzate para la gracia, sino esfuérzate en la gracia que es en Cristo. La gracia derramada en nosotros se evidencia cuando nosotros ponemos esfuerzo, ponemos empeño en el trabajo de la extensión del reino de Dios en la tierra y en la evangelización de los perdidos. El trabajo como discipulador de personas es un trabajo arduo.
requiere entrega, requiere esfuerzo, requiere tiempo extra, capacitación constante, movilización a lugares difíciles, a veces incomprensión, críticas, hasta ofensas y persecuciones de aquellos mismos que hemos pretendido discipular. Pero siempre debemos ver para quién lo estamos haciendo. Si tú lo estás haciendo para Cristo, vas a soportar con paciencia el sufrimiento. Esto no te va a interesar. Esto no te va a menguar como lo hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no se metió en la cárcel a decir: ay, pobrecito de mí, por causa del evangelio me van a matar. No, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, no importan mis padecimientos, yo sigo confiando en mi Señor. Confía tú, sigue adelante, levanta la iglesia, edifícala en la fe. El segundo punto que vamos a ver es el discipulador discipulado. Y dice la siguiente frase: lo que has oído de mí ante muchos testigos. El apóstol Pablo nos da como fundamento de maestro discipulador que haya sido un muy buen discípulo, uno que ha sido capacitado para capacitar a otros. La pregunta es: ¿qué oyó Timoteo de Pablo? ¿Qué oyó Timoteo de Pablo? Timoteo oyó el evangelio. Timoteo escuchó el evangelio, recibió el evangelio, vivió el evangelio y enseñó el evangelio. Pero el evangelio no es solamente una doctrina, no es solamente un dogma. El discipulado no se limita a la doctrina, incluye la vivencia cristiana. El maestro discipula mediante la enseñanza y mediante el ejemplo. Los dos van de la mano, los dos van junticos. Tiene que haber enseñanza y tiene que haber ejemplo. Tiene que haber ejemplo. El apóstol Pablo, pastor Timoteo, no solamente había escuchado la teoría del evangelio. Mira, el evangelio de la gracia de Dios, que Cristo murió por nosotros, Él fue a la cruz, derramó su sangre y ya, listo, bueno. No, el pastor Timoteo, a través de los años, viviendo con el apóstol Pablo, compartiendo con el apóstol Pablo, en los viajes con el apóstol Pablo, en la delegación que le dio el apóstol Pablo, en las cartas del apóstol Pablo, aprendió mucho del ser de Pablo. Aprendió mucho. Y eso es lo que debemos nosotros aprender y ejercitar. Un discipulado no limitado a la doctrina, sino que incluya la vivencia cristiana. Ahora, miremos cómo es esa vivencia cristiana. El discípulo, el verdadero discípulo de Jesús, ejercita la piedad y enseña a otros la piedad. Basta con mirar Mateo capítulo 6, en donde se nos enseña acerca de la oración, acerca de las limosnas, acerca del ayuno. Tenemos que mirar muchos lugares en donde el Señor Jesucristo iba a orar y se llevaba a sus discípulos y les enseñaba a orar. El discípulo verdadero aprende a orar, aprende a vivir una vida de piedad. ¿Por qué? Para que nos vea la gente más religiosos. No, porque es que la vida de piedad te fortalece. Porque la vida de piedad es tu estado de intimidad con tu Salvador, con tu Señor, con tu Dios. La vida de piedad es ese encuentro con nuestro Santo Señor a diario, en todo momento. No recuerdo otra vez quién fue el que lo dijo. Le preguntaron: bueno, usted era un hombre de palabra, un hombre de poder de Dios, de poder del Espíritu Santo. Y le preguntaron: bueno, usted debe ser un hombre de mucha oración. Cuéntenos, ¿cuánto ora usted? Y el hombre dijo: bueno, yo tengo que ser sincero, yo no oro más de 10 minutos. No nos vas a decir eso. Tú debes orar mucho, porque para tener esa unción, ese poder en la predicación, en la palabra, tú tienes que orar mucho. No, yo no oro más de 10 minutos. No nos vengas con eso. Sí, yo no oro más de 10 minutos. Lo que pasa es que no duró más de 10 minutos sin orar. Era una persona que oraba todo el día. No recuerdo quién es este ejemplo, pero era un hombre que vivía todo el tiempo en oración. Recordemos, Martín Lutero vivía todo el tiempo en oración, en meditación de la palabra. En segundo lugar, vemos que el discípulo está lleno de fe y del Espíritu Santo, está lleno de la palabra. ¿Recuerdan ustedes cuando en
Hechos de los Apóstoles 6, iban a escoger a los diáconos. Entonces digo, escojan ustedes varones piadosos, llenos de fe y del Espíritu Santo, conocedores de la palabra. Así tiene que ser el discípulo. Timoteo era un hombre lleno de fe, a pesar de su timidez, a pesar de su enfermedad, a pesar de lo que él tuviera, era un hombre lleno de fe, o sea, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno de la palabra. Conocía a Dios, sabía a quién le estaba sirviendo. Luego, el discípulo cree que la Biblia es la palabra de Dios. Un buen discípulo cree que toda la Biblia es la palabra de Dios, no que la Biblia contiene palabras de Dios. No que yo puedo tomar la Biblia y ajustarla a mis palabras, no. El buen discípulo cree que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios está hablando a través de la Biblia y que cuando yo abro las Santas Escrituras es Dios quien está hablando a través de mí. Que yo soy solamente un parlante que potencializa, que magnifica la voz del Señor. Como dice 2 Timoteo 3, 14 al 17. Vamos a acudir a ese texto, por favor. 2 Timoteo 3. 14 al 17, un poquito más adelante del texto que estamos estudiando esta mañana. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 17. Dice: sí, pero tú permaneces firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces el buen discípulo cree que la Biblia es la palabra de Dios y predica la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, también un buen discípulo es aquel que cree que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tiene su norte definido, sabe a qué va a predicar el Evangelio. No va a predicar para que la gente se mejore de su salud, se mejore de sus finanzas, se le cambie el hogar, se le cambie la situación. No, está hablando de una transformación de naturaleza, está hablando de una transformación de vida. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Entonces vemos que el buen discípulo es una persona que cree absolutamente en el Evangelio para salvación. No el Evangelio para mejorar vidas. Sí, eso es consecuente. Pero el Evangelio es para salvación. Entonces está convencido de ello y va a predicar un Evangelio de salvación, no un falso Evangelio de prosperidad. Luego, un buen discípulo es uno que vive en santificación progresiva. El apóstol Pablo buscaba la santificación progresiva, vivía la santificación progresiva, y esto lo adquirió Timoteo. Entonces, un hombre que buscaba la santificación progresiva. Así mismo nosotros debemos buscar la santificación progresiva. También tiene que ser uno que tiene amor y compasión por los perdidos. Y eso a veces sí que falta en nuestro medio. Amor y compasión por los perdidos. La palabra de Dios dice: porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento. Si fuera por Dios, que ninguno se perdiera, que todos se salvaran. Pero esa es la voluntad desiderativa de Dios, no es un decreto. Dios no va a salvar a todos, sino que en su deseo, si por Él fuera, que ninguno se perdiera. Pero es por causa de su propio pecado que el hombre se pierde, por causa del rechazo a Cristo. Entonces, el discipulador debe ser una persona que conoce estos principios y que tiene amor y compasión por los perdidos. Ahora, el discipulador debe ser uno que es fiel a Dios, que es fiel a las Escrituras, pero que también es fiel a la iglesia. No podemos confiar en un discipulador que anda como una rueda suelta, que no sabemos a qué iglesia pertenece, que hoy viene aquí, mañana va allá y pasado mañana acullá, que hoy en día es
cristiano bautista, mañana es pentecostal, al otro día es mormón, no sabemos. ¿Qué tipo de discípulo va a ser esta persona? Ninguno. Entonces debe ser una persona que es fiel a la iglesia, debe pertenecer a una iglesia local. Pero también debe ser un discípulo que rinde cuentas. Y hoy en día eso es difícil de encontrar también. Recordamos que uno de los asuntos de nuestra iglesia, una de las cosas más importantes de la organización de nuestra iglesia es que anhelamos tener pluralidad pastoral. Estamos buscando que el Señor nos permita tener una pluralidad pastoral. ¿Para qué? Para rendir cuentas. Para yo no ser un cuzumbo solo por ahí. Y como no lo quiero ser, hemos tenido la gracia de que otros hermanos de la Asociación de la Fraternidad de Hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, tengamos esa comunión para pastorearnos los unos a los otros, para rendir cuentas. Ustedes mismos saben, se les ha dicho, hermanos, cuando tengan alguna necesidad apremiante de nivel espiritual, cuando ya no puedan conmigo, por favor acérquense al pastor Sergio, al pastor Julio, al pastor Alonso. Son hermanos muy amados en el Señor, hermanos que nos han apoyado mucho y que ellos pueden dar buena ayuda, buena enseñanza a nuestra iglesia. Que yo como pastor rindo cuentas a ellos. Ellos no me las piden, pero nosotros nos sentamos y yo les cuento mis cuitas, mis dificultades ministeriales, aún mi situación espiritual. ¿Cómo estamos? Nos revisamos los unos a los otros. Tenemos muy buena comunión. Una persona que vamos a poner en el discipulado es una persona que rinde cuentas, que dice qué está haciendo, si fue, si no fue, qué hizo, qué no hizo, por qué no lo hizo, qué está enseñando, qué preguntas le hicieron. No es autosuficiente, rinde cuentas. También es un discípulo fiel, es uno que es perseverante, está ahí, perseverante en la fe, perseverante en la fe, puesto los ojos en Jesús, corre con perseverancia la carrera de la fe. Comienza un grupo hoy, sigue mañana, y sigue pasado mañana, en una semana, en un mes, en 15 días, hasta cuando ya le dicen, Señor, no vuelva. O cuando ya el grupo necesita otro tipo de tratamiento. Pero también hay dos aspectos que debemos tener en cuenta. Que el discípulo sea enseñable y que el discípulo esté disponible y dispuesto. Uno, que sea enseñable. El buen discípulo está dispuesto a ser enseñado por otros. El buen discípulo está dispuesto a ser enseñado por otros. No es la última Coca-Cola del desierto. Siempre reconoce sus falencias, investiga, escudriña, lee autores. Ahora, es uno que está dispuesto a ser corregido. Hermanos, nosotros no somos infalibles. Hay uno solo que es infalible, nuestro Santo Dios. De resto, todos fallamos en esta tierra. Hasta el mismo apóstol Pablo fallaba. Nosotros debemos estar dispuestos a ser corregidos. No solamente enseñados, sino corregidos. También, un buen discípulo es uno que no se envanece de su conocimiento. No planta un grupo, no planta una iglesia para mostrarle a otros cuánto sabe, para que todo el mundo le reconozca y diga, uy, pastor, usted es un durazo, usted sí que sabe, ¿no? Yo no, sí, yo sé, sí, yo he estudiado mucho. No, hermano, es por gracia. Entonces no puede ser una persona que se envanece de su conocimiento. También debe ser una persona que reconoce sus falencias y busca respuesta y apoyo en quienes conocen del tema. Cuando yo no puedo manejar una cosa, yo tengo que acudir a hermanos que sí la saben, que son más doctos en diferentes aspectos que yo. O sea, uno que es enseñable es una persona que busca orientación y ayuda de otros. No es un llanero solitario, no busca su propio ministerio. Es interdependiente, sabe actuar con otros. Ahora, ya hemos visto uno, al discipulador o al maestro discipulador, que es una persona discipulada, que es una persona enseñable, pero también es una persona que está dispuesta y disponible. Tiene todo el tiempo para servir en la obra. O tiene el tiempo específico para servir en la obra. No todo el tiempo. Algunas personas son llamadas a trabajar de tiempo completo, en el caso de algunos pastores. Hay otros, incluso pastores,
que no son llamados a trabajar de tiempo completo. Hay personas que plantan pequeños grupos en las casas y trabajan en el día, y una vez a la semana toman un grupo o tienen 2 grupos, 2 días de la semana, y van y visitan. Yo nunca sugiero, no estoy de acuerdo con aquellos hermanos que tienen 2 grupos. Con un grupo está bien. Bueno, y el de su casa son 2, y quizás por extrema necesidad un tercero, pero no podemos descuidar nuestra propia piedad, nuestro propio ministerio en el hogar para dedicarlo al ministerio público. Entonces, una persona que se va a comprometer en el ministerio es una persona que está disponible. Cuando hablo disponible, también tengo que decir que es una persona que está ocupada. Cuando nosotros vamos a la Santa Escritura, vemos que cuando Dios viene y llama a los hombres, estos están ocupados, ¿cierto? Están ocupados en sus labores. El apóstol Pablo iba camino de Damasco, estaba ocupado en sus labores, el Señor lo llamó. Mateo, el publicano, estaba en la mesa de los impuestos, el Señor lo llamó. Gente ocupada. Mire, lo peor que podemos hacer para llamar personas al ministerio es buscar gente desocupada. Hay muchos que hoy en día dicen, bueno, perdí mi empleo, perdí mi negocio, voy a montar una iglesia. ¿Cuál es el negocio que más da plata? Antes eran los restaurantes, la comida es el negocio que más da. No, ya son las iglesias. Monte usted una iglesia y verá que viene de billete. Se llena de plata. Yo conocí a uno y mire, eso estaba pobre y ahora anda en burbuja. Oh, claro, mercadeando con la fe de la gente, engañando a los indoctos. Así pueden hacer dinero. Lo peor es llamar a una persona que está desocupada. En el ministerio del Señor debemos estar disponibles porque siempre estamos ocupados. Siempre tenemos disciplinas de trabajo, de honestidad, de ejemplo a otros, ¿correcto? El no tener tiempo, debo decir a los hermanos, algunos dirán, no, pero es que yo no tengo tiempo, ¿será que yo no sirvo para la obra? No, hermanos. Todos hemos sido llamados a la obra del Señor. Todos hemos sido llamados a ir a la mies, pero simplemente a veces no es el tiempo. Debes esperar el tiempo para que el Señor te ponga en su mies. También debemos ver que la persona no solamente está disponible, sino que está dispuesto. Tiene el carácter para servir en la obra. Tiene el carácter de Cristo. Quiere hacerlo y puede hacerlo. No por vanagloria, ni por ganancia, sino como quien sirve para el reino. También debe ser una persona que no tenga impedimento, que no tenga manija. Vamos a abrir la Biblia en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Donde están los requisitos para los obispos y diáconos. Se dice, y es verdad que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, que no tenga tacha, que no tenga mácula. En el griego ahí está como la palabra, que no tenga asa, que no tenga manija de dónde agarrar, que nadie lo coge y diga, mire, lo tengo prendido. O sea, cuando vamos a delegar ministerio, cuando vamos a poner personas que vayan a otros a predicar el evangelio con la autoridad de la iglesia, si tiene una manija de dónde agarrar, la que va a quedar mal es la iglesia. Quien va a quedar mal va a ser el Señor. Aquellas personas que aún tienen manija de dónde agarrarlos, personas que no viven sus vidas rectamente delante del Señor, es mejor que callen hasta que solucionen todo problema, lo pongan en regla delante del Señor. Entonces ahí sí, con toda libertad pueden ejercer su ministerio. Ahora, muchas veces nos centramos en que para enseñar el evangelio hay que saber mucho, pero lo importante no es el saber, porque el saber se puede adquirir. Uno puede ir a una escuela, a un seminario, a un instituto y adquirir el saber.
En el discipulado lo necesario es el ser, porque discipular es formar en otros lo que yo soy. Una cosa es ser profesor. Usted va a un colegio y el profesor toma su tablero, anota ahí un poco de cosas, le dice coja su libro, lea, le pone unas tareas. Ese es un profesor. Un maestro, un discipulador, es una persona que imprime su carácter en otro, que imprime su naturaleza en otro, que forma lo que él es en otra persona. De hecho, podríamos decir que Timoteo tenía, pues, el modelo, la forma, la imagen del apóstol Pablo. Que Pablo tenía el modelo, la forma, la imagen de Cristo. Yo tengo el modelo de las personas que me han discipulado a través de todos estos 25 años de vida. Y algunas veces salgo con cosas que aprendí aún de mis primeros maestros, Edgardo Peña o quizás Andrés Milan, chistes, quizás temas, en fin, de lo que aprendí de mis antepasados, ¿cierto? Porque ellos imprimieron en mí, me hicieron su discípulo. Pastor Sergio, Pastor Julio, han impreso en mí. Los hermanos Arocha, aún Sugel Michelén, han impreso en mí. Entonces algunas veces tendré algunas características de ellos. Hacer discípulos es imprimir en otros el modelo, la imagen, ¿cierto? Por supuesto debemos llevar la imagen de Cristo. Permítanme terminar, por favor, con la última parte, el discipulador que delega. Dice la palabra, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muchos discipuladores, muchos hermanos y hermanas en la iglesia anhelan ministerio para su lucimiento propio. Mucho cuidado con esto. Porque aquella persona que busca su lucimiento propio comienza a manipular a los demás. Comienza a hacer que los otros hagan lo que él les dice. Hay otros hermanos que se creen los únicos y que solamente ellos pueden manejar el liderazgo. No, es que yo sé, es que yo conozco el grupo, yo no lo puedo dar a otros. Hermanos, ¿cuánto anhelaría yo tener un consiervo, un copastor aquí? ¿A quién delegar ministerio y a quién enseñarle? Como digo el hermano Sergio cuando vino hablando de este muchacho Anderson. Hombre, que Anderson pueda forjar su ministerio al lado del pastor Héctor. ¿Cuánto quisiera yo? Discípulos, un Timoteo así. Bueno, ya en su tiempo el Señor nos los está dando. Pero hermanos, a veces los ministros manipulan y se creen los únicos que pueden manejar el liderazgo. Pero el Señor nos enseña que el ministerio debe ser delegado. Yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si el apóstol Pablo no hubiera tomado a Timoteo, a Silas, a Bernabé, a Apolos, y no les hubiera delegado el ministerio porque ellos no estaban bien, porque no estaban perfectos en su carrera? El apóstol Pablo confiaba en Dios, que Dios estaba obrando sobre sus discípulos. Claro, no impuso con ligereza las manos para ordenar, para llamar al ministerio, pero él sabía que había que delegar. Nosotros no buscamos hermanos perfectos, buscamos hermanos que sean fieles al Señor. Ahora, el apóstol Pablo sabía bien que la norma de delegación, y le dice, encarga a otros, pasa la encomienda. Pasa la encomienda. Un buen discípulo discipula a otros para hacerlos idóneos, para enviarlos, para que vayan y prediquen el Evangelio. Les da la encomienda de que sean fieles en ejercer su ministerio, no solamente en ejercer su ministerio, sino en capacitar con idoneidad a otros hombres fieles que a su vez discipulen a otros. Y mujeres igualmente. Mujeres discipulen a otras mujeres. Discipulen a otras mujeres que sean halladas idóneas para discipular también
a otras mujeres, a niños también. Amados, la iglesia ha funcionado, crecido y avanzado el reino de Dios en la tierra con este método. Y si ha funcionado por 20 siglos, sin duda alguna es aplicable para la iglesia del Señor en el siglo XX. ¿A qué conclusiones debemos llegar? A través de estos ya casi 13 años de ministerio de la Iglesia Bíblica Ríos de Gracia, Dios el Señor nos ha capacitado para la obra del ministerio. El ser discipulador de otros no es un oficio para desarrollar dentro de la iglesia. Es más, aún no tiene paga. Para los que no lo saben, yo no tengo paga de la iglesia, hermanos. Discipulamos por amor a Cristo. Discipulamos como evidencia de haber sido buenos discípulos del Señor a través de quienes nos han discipulado. El ser discipulador de otros es un fruto más que una imposición. Hermanos, ustedes dirán, pero Pastor Héctor, ¿y tú por qué no has enviado a Humberto, o no has enviado a fulano o a sutano a que abra un grupo, a que haga esto? No, yo no lo puedo hacer. Porque porque no puedo imponer a ningún hermano que haga algo, sino debemos esperar quien produzca ese fruto. Porque no puede ser por imposición, por carga, sino que debe ser por amor a nuestro Salvador. La pregunta es, ¿piensas tú que eres un discipulador de otros? Quizás este llamado de 2 Timoteo 2:1 y 2 es para ti. No quizás, es evidente, es para ti. Esta es una invitación para que practiques en tu vida cotidiana el ministerio de discipular a otros. Tú estás discipulando a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, en tu empresa quizás. Tú estás discipulando gente de una u otra forma. Ahora, practícalo en tu vida cotidiana más con un mejor desarrollo, con un mejor enfoque. Yo creo que es el tiempo de dar frutos. El Señor dice que oremos al Señor de la mies, porque es tiempo de cosecha. La mies está madura. Hay cosecha, hermanos, para recoger. La mies está madura. No tenemos que orar, Señor, danos cosecha. La cosecha ya está madura. El Señor dice, rogad pues al Señor de la mies para que Él envíe obreros a la mies. Pero cuando yo estoy orando, Señor, envía obreros a la mies, Él me está diciendo, tú eres obrero a la mies. Yo te nombro, yo te llamo. Ve por mi mies, métete en la era del Señor. Ve a recoger la mies. Porque tú eres de mi reino, tú eres mi hijo. Estás en el deber de recoger la mies. Ve, corre a recoger la mies. Cuando nosotros oramos para que el Señor haga su voluntad en nosotros, no para que Él haga mi voluntad. Señor, aquí estoy, envía a Humberto. Señor, aquí estoy, envía a Alberto. Envía a Juan David, no, Señor, aquí estoy. Si es tu placer, envíame a mí. Y si no es tu placer, estaré esperando para cuando tú me llames. ¿Amén? La mies está madura. Oremos al Señor de la mies por obreros a la mies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con nosotros su iglesia. A Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos en su iglesia. Oremos. Amado Señor, gracias por darnos su palabra.